Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer webinar en esta nueva división que estamos lanzando con Igenomics. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá. Es el primero de lo que esperamos sean muchos webinars de diagnóstico de precisión. Es un área muy interesante, las enfermedades raras, el diagnóstico de precisión, el diagnóstico prenatal. Es algo que cada vez se ve más en la práctica clínica y que cada vez vamos a seguir viendo más. Esperamos con Igenomics poderles dar el servicio que se merecen, la ayuda que puedan necesitar. Y empezamos con este tema tan importante que es de los datos a la gestión del conocimiento. Básicamente cómo transformamos las pruebas genéticas, cómo pasamos de la secuenciación, de las pruebas moleculares, a realmente el manejo del paciente, ¿no? Tenemos a un invitado y un colega magnífico que es el doctor Javier García Planels. Los voy a presentar un poco para los que no lo conocen, porque realmente en genética es muy conocido y tenemos el agrado de que ahora es parte integral del equipo de Genomics, ¿no? El doctor García Planels es director de la División de Diagnóstico y Precisión de Genomics. Es el cargo que ejecuta, digamos, desde hace algunos meses con nosotros. Preside la Asociación de Diagnóstico Prenatal en España. Es miembro del Consejo de Presidentes de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento Prenatal. Es asesor de la Red Europea de Calidad de Genética Molecular. Tiene la acreditación de genética humana por la Sociedad Española de Genética Humana. Tiene además el premio de la Reina Sofía por la investigación y por su trayectoria. Ha sido director por 6 años del programa de posgrado de genética de la Universidad de Valencia. Ha dictado muchos cursos de posgrado y másters donde participa. Tiene muchos artículos publicados en revistas prestigiosas, incluyendo algunas en Nature. Sin más por el momento, le dejo la palabra al doctor García Planel. Javier, por favor, adelante. Y yo me quedaré al final para poder ayudarlos a ver todas las preguntas, a ver las consultas que puedan tener, ¿no? Javier, la sala es tuya. Pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un placer para mí poder estar compartiendo con vosotros, pues bueno, esta tarde y pues bueno, poder hablar de aquello a lo que nos dedicamos durante bastante tiempo, que es el área de diagnóstico. No sé si supongo que ya podéis verla. Y un poco, Sí, pues ya. bueno, lo que vamos a hablar es del tema que veis en el título de la presentación, el diagnóstico genético, con el objetivo de poder visualizar un poco la visión que nosotros hemos vivido durante estos últimos años en base a nuestra experiencia, de cómo ha ido evolucionando el diagnóstico genético gracias a una importante revolución que hemos tenido a nivel tecnológico que nos ha permitido pues, poder analizar de una manera creciente los genes y las mutaciones asociadas a la gran mayoría de enfermedades genéticas, de cómo hemos ido obteniendo todos estos datos, transformándolos en información que pudiera ser de utilidad clínica y ahora pues, nos encontramos en una era de cómo podemos gestionar el conocimiento para poder proporcionar las mejores respuestas a nuestros pacientes. Desde el punto de vista práctico, todos sabemos que en clínica, pues bueno, el principal punto de partida es poder conseguir un diagnóstico correcto. A partir de este diagnóstico, pues bueno, nos plantearemos cómo poder informar, cómo poder tratar y cómo poder realizar el manejo clínico más correcto para nuestro paciente. A nivel de diagnóstico genético, pues ocurre algo muy similar a lo que estamos acostumbrados en clínica y los objetivos principales del diagnóstico genético son principalmente obtener o confirmar este diagnóstico preciso de manera inequívoca, como dicen muchos de los pacientes, es poner nombre a su enfermedad y gracias a este diagnóstico preciso pues nos permitirá poder establecer un pronóstico, identificar más o menos la evolución del paciente y sobre todo y fundamental y cada vez más a través de la investigación, de los ensayos clínicos, muchos de estos pacientes gracias a poder tener caracterizada cuál es la causa molecular de su enfermedad, poder acceder a tratamientos y ensayos clínicos que puedan paliar o mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Además, un tema clásico, que es lo que hasta ahora nos permitía siempre el diagnóstico genético, era poder proporcionar información a los pacientes y a las parejas a través del asesoramiento genético, establecer medidas preventivas y poder planificar a nivel familiar su proyecto de vida. Desde este punto de vista también obtenemos esta información que nos permite ampliar estos estudios a los familiares, bien hacer estudios de portadores, estudios incluso presintomáticos o poder abordar
diagnósticos a nivel de reproducción, como el diagnóstico prenatal o el diagnóstico preimplantacional. Me gustaría empezar presentándoos un síndrome, el síndrome de Ulises. Es un síndrome que no es genético en este caso, es un síndrome adquirido y que fue descrito por primera vez en pacientes neurológicos que después de sufrir un largo viaje con investigaciones, tratamientos y una serie de procesos para tratar de identificar su enfermedad, al final acaban sufriendo una serie de problemas y con en la mayoría de los casos volvían al punto de partida. Pero con esto, toda esta situación, pues realmente sufrían una serie de consecuencias que venían derivadas de esta particular odisea, de este particular viaje que habían sufrido. Si nos acercamos a las asociaciones de pacientes, precisamente este es uno de los síndromes y uno de los principales síntomas que padecen la gran mayoría de pacientes con enfermedades raras. Según nos comentan, en este caso pues, bueno, hemos obtenido unos datos de FEDER, aproximadamente los pacientes con enfermedades raras, con enfermedades genéticas, tardan en torno a una media de unos 4 años en poder obtener un diagnóstico, pero un 20% pueden llegar a tardar más de 10 años. No olvidemos que estas enfermedades son enfermedades genéticas, enfermedades hereditarias, y durante este proceso de tiempo en el cual demoramos el diagnóstico, pues suelen sucederse, aparte de tratamientos inadecuados, también pues, bueno, otros miembros de la familia que pueden sufrir con este tipo de patología. Además, estos pacientes pues, bueno, nos reportan que la mayoría de ellos no reciben ni apoyo ni tratamiento adecuado. Muchas veces este tratamiento inadecuado hace que la enfermedad se agrave, pero luego también sobre todo un malestar bastante profundo con respecto a la atención sanitaria que les estamos proporcionando. Cerca del 50% no se siente satisfecho con los procedimientos utilizados, un porcentaje muy alto, aproximadamente un 70%, se queja de que, bueno, de que al menos ha sido tratado inadecuadamente y sobre todo, pues bueno, la mayoría de ellos pasan por una serie de especialistas hasta poder llegar a alcanzar a aquel especialista dedicado y con conocimiento amplio en la enfermedad que ellos tienen y, pues bueno, con muchos desplazamientos ya no solo a nivel de su región, sino a nivel incluso internacional. Esta situación que la mayoría de pacientes de enfermedades raras sufren, en ocasiones se convierte en prioritaria, muy por encima de los propios síntomas y los propios problemas derivados de esta enfermedad rara que es la causa de todo este problema. Y esto realmente en sociedades actuales, con la cantidad de tecnología que tenemos a nuestro alcance, realmente nos hace plantearnos si realmente estamos aplicando todas las medidas, todas las tecnologías y todos los avances que tenemos hoy por hoy a nuestra disposición. Desde el punto de vista práctico, frente a este diagnóstico que sufren muchos pacientes con enfermedades raras de este síndrome de Ulises y las consecuencias derivadas de ellas, realmente, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues fundamentalmente, como hacemos en clínica, pues lo primero es comprender su etiología. ¿Cuáles son las causas de que este tipo de situaciones se puedan producir? Aquí básicamente tenemos estas tres principales que hemos definido. Nos encontramos ante una situación altamente compleja. El genoma humano es muy complejo, como ahora veremos, y las enfermedades genéticas también lo son. Otro problema también importante es el acceso a la tecnología y sobre todo la elección de aquellas técnicas más adecuadas para cada una de las enfermedades genéticas que conocemos. Y el aspecto, digamos, fundamental, sobre todo a nivel ahora que tenemos una gran cantidad de datos que provienen de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, cómo vamos a gestionar toda esta información, cómo vamos a gestionar todo este conocimiento que se genera constantemente a través de los datos de investigación y, muy importante, cómo vamos a comunicar esta complejidad de una manera sencilla, práctica a nuestros pacientes, ya que a final de cuentas ellos van a ser los que van a tener que tomar sus propias decisiones. Desde el punto de vista de la complejidad del genoma humano y las enfermedades genéticas, una cuestión también importante es conocer estas enfermedades raras en cifras. Las enfermedades raras llevan este nombre precisamente por su baja frecuencia, su baja prevalencia a nivel de todas las poblaciones. ¿Esto qué implica? Pues implica que el conocimiento y la casuística de este tipo de pacientes es muy baja, con lo cual el conocimiento, la capacidad de diagnóstico, la experiencia de aquellos profesionales que se dedican a cada una de estas enfermedades es realmente bajo. Pero tenemos que tener en cuenta que conocemos más de 7.000 enfermedades raras. Haciendo un cálculo rápido, pues a pesar de su baja frecuencia, pero debido a su elevado número, aproximadamente entre el 6 y el 8% de la población va a verse afectado a lo largo de su vida por una enfermedad rara.
y esto significa que en el mundo pues, afecta a unos 400 millones de personas. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema importante de salud pública. Estamos en un periodo en el cual estamos sufriendo y hemos sufrido de una manera muy intensa una pandemia que ha afectado de una manera muy intensa a todas las poblaciones, pero tengamos en cuenta que una vez pase, esperemos que sea pronto, tenemos una situación de salud importantísima y son pues bueno, todos estos pacientes afectados a uno u otro nivel con enfermedades raras que ya no solo están afectadas y sufren una serie de síntomas y problemas de salud derivados de su propia enfermedad, sino, como hemos visto antes, también sufren otra serie de trastornos derivados de pues bueno, la dificultad de acceso y la demora en el diagnóstico. Otra cuestión importante es que, aparte de, de este número tan elevado de pacientes implicados, afectados por enfermedades raras, es que estas enfermedades son enfermedades genéticas, por lo cual tiene un componente hereditario y el concepto de paciente debe extenderse no solo al paciente en sí, sino a toda su familia. De esta manera, pues bueno, lo que vemos en esta diapositiva es, pues bueno, cómo ha sido la evolución de la investigación en este campo. Vemos en la parte de abajo, pues una evolución de los genes identificados que son causantes de determinadas enfermedades. Vemos el crecimiento, la verdad es que muy rápido de descubrimiento de este tipo de genes asociados, y el número de enfermedades en morado, pues bueno, que están asociadas a trastornos genéticos. Vemos pues que aproximadamente ahora estamos en torno en el año 2021, pues tenemos cerca de las 4.500 genes que conocemos asociados a aproximadamente estas 7.000 enfermedades genéticas. Por lo tanto, si el crecimiento y el descubrimiento y todas las capacidades científicas y tecnológicas siguen creciendo al ritmo que llevamos ahora, en unos pocos años podremos alcanzar, pues bueno, conocer aproximadamente el 90 o estar muy cerca del 100% de las enfermedades genéticas. Vamos a poder ser capaces de conocer Bueno, creo que ha habido un problema técnico con el sonido. Estamos hablando de la complejidad de las enfermedades genéticas y un poco, pues bueno, como resumen, conocemos aproximadamente unas 7.000, de las cuales, pues bueno, la mayoría de ellas son muy poco frecuentes, lo cual, pues bueno, nos dificulta enormemente su estudio, su conocimiento, pero afortunadamente la investigación y la tecnología está avanzando de una manera muy rápida y nos está permitiendo, pues, descubrir los genes responsables de la gran mayoría de las enfermedades conocidas. El otro aspecto importante a tener en cuenta es la complejidad del genoma. El genoma viene a ser algo parecido a esto que vemos en la imagen. Conjunto de letras ATCG repetidas a lo largo de nuestro ADN. Todos tenemos en nuestras células, pues bueno, esta información codificada en estas 4 letras y contiene las instrucciones de un ser vivo. Y sobre todo, pues bueno, esta información cómo se transmite de padres a hijos. Esta información, pues bueno, es una información muy grande, una información de un tamaño inmenso. El genoma humano consta de 3.300 millones de letras y esto, para tener una referencia más o menos que podamos tener, sería más o menos como una biblioteca en la cual tendríamos toda la información sobre las instrucciones de un individuo, y si cogiéramos los caracteres ACCG y los escribiéramos en un libro, pues por tener un libro de referencia como el Quijote, serían necesarios aproximadamente unos 1.600 libros para poder escribir toda esta información que contienen nuestras células, contiene una única de nuestras células del cuerpo. Tenemos que tener en cuenta también que dentro de nuestro cuerpo tenemos otras muchas células, no solo las células germinales, también células somáticas que a su vez pueden mutar de una manera individual y, pues bueno, si esto lo sumamos todo, tendríamos aproximadamente en nuestro cuerpo, en un cuerpo humano, cerca de 37 petabytes de datos genómicos de información. Para tener una referencia, Google, a lo largo de toda su historia, ha acumulado en torno a
entre 1 y 2 petabytes de información. Por lo tanto, la complejidad de nuestro genoma, la complejidad de la información que estamos manejando y que todos los días soportamos en nuestro cuerpo es enorme y pues bueno, realmente esta es nuestra mejor herencia y la que tenemos que pues bueno, tener con muchísimo cuidado su información bien protegida. Desde el punto de vista práctico, cualquier variante, cualquier alteración en cualquiera de estas letras que hemos comentado, estos 3.300 millones de letras, cualquier variación, pues bueno, lo que supone es variaciones a nivel de aspectos cotidianos, aspectos físicos como color de ojos, color de pelo, altura, pues bueno, índice de masa corporal, pero también otros aspectos relacionados pues muchas veces a nivel de comportamiento o capacidad intelectual. Por tanto, cualquier variación en una de estas letras puede marcarnos una serie de diferencias importantes y realmente lo que nos está marcando en muchas ocasiones, en el caso de las enfermedades raras, es estas diferencias entre salud y enfermedad. Por tanto, con el genoma humano, con toda esta información que pues bueno, obtuvimos en el 2003, realmente lo que tenemos es este primer mapa de referencia para pues bueno, poder abordar este largo viaje que tienen que, pues bueno, en el que tienen que embarcarse los pacientes con enfermedades genéticas. ¿Esto qué nos va a suponer? Pues bueno, principalmente grandes retos, en ocasiones muchas adversidades por esta complejidad, mucha incertidumbre, en ocasiones también, sobre todo lo veremos con las técnicas de secuenciación de nueva generación, y luego también pues bueno, nos vamos a encontrar con muchos cantos de sirena a nivel de ofertas tecnológicas y ofertas de servicios que tenemos que valorar con muchísimo cuidado. Otros aspectos importantes para poder, digamos, poder ofrecer el diagnóstico de una manera precisa y en tiempos razonables a nuestros pacientes es el acceso a las nuevas tecnologías y sobre todo poder elegir aquella que se adecue de la mejor manera a los aspectos relacionados con nuestros pacientes. En esta situación, pues bueno, lo que tenemos hoy en día es un gran abanico de tecnologías, cada una específica para un determinado tipo de alteraciones moleculares, alteraciones genéticas, pues por ejemplo aneuploidías, alteraciones en el número de los cromosomas, alteraciones estructurales del genoma, reordenamientos, modificaciones de un único gen, lo que conocemos como enfermedades monogénicas, o alteraciones en varios genes. En función del tipo de mutación asociada a la enfermedad que estamos analizando y a nuestro paciente, podremos aplicar diferentes tipos de tecnologías. El tradicional cariotipo, que se ha llevado usando durante muchas décadas, el CGH-Array, que lo que nos permite ver es algo parecido al cariotipo, pero utilizando técnicas moleculares, y lo que nos proporciona es una serie de ventajas añadidas. Y luego ya test moleculares específicos, que es lo que también, pues bueno, es la que nos ha permitido también hacer el diagnóstico de la gran mayoría de enfermedades antes de que aparecieran las nuevas tecnologías de secuenciación que nos permiten, pues bueno, poder abordar una gran cantidad de información mediante un único ensayo y sobre todo, pues bueno, lo que nos va a permitir en poco tiempo es poder cubrir mediante una tecnología la gran mayoría de alteraciones genéticas que pueden asociarse a enfermedades genéticas. Estas tecnologías de secuenciación, como he comentado, nos permiten secuenciar millones de secuencias, millones de estas letras que mostrábamos antes, en un único ensayo, de manera que podemos analizar muchos genes que pudieran estar relacionados con un mismo fenotipo o incluso en ocasiones en las que el fenotipo no lo tengamos muy claro. Y esto, sobre todo, lo que ha contribuido es, pues bueno, estos precios que han ido reduciéndose de una manera muy significativa. Para poner un ejemplo, pues bueno, todos sabemos que en el 2003 obtuvimos el primer borrador, la primera estructura del genoma humano, y esto nos costó aproximadamente unos 15 años y unos 450 millones de dólares. Las nuevas tecnologías de secuenciación, pues bueno, lo que nos permiten es obtener la misma información en muy pocos días, dependiendo de la plataforma, y ya por unos precios que son inferiores a los $1.000 por genoma. Precisamente esta semana pasada pues ya se ha publicado lo que sí que sería la secuencia completa del genoma humano. Lo que nos presentaron en 2003 era pues, bueno, un primer esqueleto con muchas regiones repetitivas, muchas regiones heterocromáticas de difícil acceso que no pudieron ser secuenciadas. Pues ahora ya, pues bueno, este artículo ya está disponible en modo de preprint, pero en breve saldrá publicado y podremos tener acceso a él. Y luego la tercera parte sería, pues bueno, cómo gestionar este conocimiento de estos datos y cómo comunicárselo al paciente.
Es una cuestión importante tener en cuenta que el diagnóstico genético es un proceso en el cual, pues como cualquier acto clínico, necesitamos un primer paso de anamnesis genética, en la cual lo que vamos a obtener es toda aquella información clínica, pero también muy importante, la información familiar. Tenemos que establecer y tenemos que obtener el árbol genealógico de los pacientes para poder establecer inicialmente pues, lo que vayan a ser los patrones de herencia que nos van a ayudar mucho a poder orientar el tipo de enfermedad y poder orientar la tecnología que vamos a utilizar. En segundo lugar, pues bueno, podemos aplicar todas esas tecnologías que hemos comentado antes y para ello nos tendremos que, en base a toda esta información que hemos recopilado, saber qué buscamos, qué tipo de mutación, dónde lo buscamos, en qué lugar del genoma, en todos estos 3.300 millones de letras, de estos 1.600 libros del Quijote, en cuál de ellos empezamos a leer y luego, sobre todo, cómo lo buscamos, qué tecnología va a ser la más potente y la más adecuada para poder abordar el análisis de una manera más precisa y más eficaz. Y luego una parte fundamental es la parte de interpretación. En función de los datos brutos que vamos a obtener, de un análisis concreto, en base a nuestra experiencia, en base a nuestro conocimiento, vamos a realizar una interpretación de estos datos para poder anticiparnos a cuáles van a ser las consecuencias de los resultados que hemos obtenido. En este sentido, pues bueno, es muy importante esta parte de genetic counseling, poder informar al paciente, tener la información y poder estimar cuáles son los riesgos para el paciente, poder utilizar la tecnología de una manera adecuada y sobre todo, pues bueno, luego poder transmitirle al paciente los resultados y sus potenciales consecuencias. En este sentido, pues bueno, lo que tenemos ya es este mapa a través a partir del cual vamos a realizar este complejo viaje que muchos de los pacientes hablan de esta odisea del diagnóstico en la cual se ven embarcados hasta poder llegar a tener su diagnóstico definitivo y pues bueno, para ello lo que necesitamos es en primer lugar esta información, establecer cuál va a ser la ruta que vamos a seguir, qué riesgos van a tener cada uno de estos procesos y sus limitaciones y en función de eso pues bueno, utilizar toda la información posible a nuestro alcance para poder proporcionar la información para que puedan tomar sus propias decisiones y luego la tecnología más adecuada, la que nos proporcione la mayor sensibilidad, la mayor especificidad y el mayor rendimiento diagnóstico posible. Con todo esto, pues bueno, las tecnologías, digamos, más potentes que nos proporcionan más información son aquellas derivadas de la secuenciación del genoma y lo que nos proporcionan, pues bueno, como vemos aquí en esta imagen, es grandes cantidades de letras, grandes cantidades de secuencias de ADN más o menos pequeñas que hay que ensamblar para poder llegar a tener, pues bueno, estos libros del genoma, bien por capítulos o bien todos de golpe, con toda la información necesaria para poder luego llegar a interpretar. Para esto hace falta, pues bueno, sobre todo para estos procesos, una gran cantidad de herramientas informáticas, poder analizar una gran cantidad también de bases de datos que estén actualizadas y que nos permitan tomar decisiones. Sobre todo porque, bueno, lo que tenemos ahora es esta caja, pues bueno, un poco más oscura, que podría ya ser una caja negra en la cual, donde tenemos que aportar todo nuestro valor, todo el valor de la información obtenida de bases de datos y de las secuencias para poder proporcionar al médico y al paciente esta información concreta en unos tiempos razonables y con una precisión la máxima que tengamos a nuestro alcance. Esto sería más o menos una de la herramienta que nosotros utilizamos para analizar un exoma. Como podemos ver, si sumamos todas las variantes que vemos aquí, estaremos en torno a unas 90, 100.000 variantes que podemos encontrar en un exoma cualquiera y de ellas, pues bueno, lo que tenemos que hacer es categorizarlas de acuerdo a unas recomendaciones de la American College of Medical Genetics and Genomics y, pues bueno, en base a eso, pues bueno, identificar cuáles son patogénicas, cuáles probablemente patogénicas y ser capaces de analizar una gran cantidad de variantes de significado incierto que nos vamos a encontrar y que muchas de ellas, en función del gen, de su relación con la enfermedad y del efecto que ocurre en la proteína, por ejemplo, en este caso aparece un codón de parada y lo que hace es que esa proteína sea una proteína truncada, pues valorar si esta variante podría tener alguna relación con la enfermedad que estamos analizando. Y al final, en conclusión, pues bueno, es conseguir reportar esta información en un informe con una conclusión muy clara, muy práctica, muy dirigida a la toma de decisiones por parte del médico, unas recomendaciones y unos resultados que sean lo más concretos y definidos posibles. Estos informes, pues bueno, muchas veces, dependiendo del profesional, prefieren informes muy escuetos como este, donde se vaya muy al grano y que se indique de una manera muy sencilla y fácil
los resultados obtenidos, y en ocasiones, pues bueno, lo que se prefiere es tener acceso a una mayor cantidad de información que, pues bueno, también se puede proporcionar, lo único que, pues bueno, genera mucho ruido de fondo y en ocasiones dificulta extraer lo que realmente es útil. Esto sería, pues bueno, desde un punto de vista práctico, cuál sería el proceso para poder minimizar o poder reducir o poder eliminar este síndrome que planteamos inicialmente, este síndrome de Ulises, derivado de pues bueno, esta situación en la cual el diagnóstico preciso tarda en obtenerse y muchas veces incluso no se obtiene de una manera adecuada, dificultando mucho el tratamiento y el manejo de este tipo de pacientes. ¿Cuál es el planteamiento que hemos realizado en Igenomics a través de esta nueva unidad, este nuevo departamento que le hemos llamado Diagnóstico Genómico de Precisión? Y precisamente va enfocado a esto, a estas necesidades de obtener un diagnóstico preciso de una manera rápida y precoz, abordar pues, sobre todo estas enfermedades genéticas, porque es una causa importante de salud pública y que afectan a un porcentaje muy amplio de la población, sobre todo en no proporcionar diagnósticos erróneos y reducir de una manera significativa los tiempos de respuesta. En este caso, pues bueno, lo que nuestra digamos, propuesta de valor es tratar de definir cuáles serían aquellos valores que permitirían a estos pacientes con enfermedades raras tratar de evitar este síndrome de Ulises derivado de las consecuencias de no tener un diagnóstico preciso rápido. Lo primero, pues bueno, proporcionar una información clara y actualizada a pacientes y familiares. De esta manera, pues el paciente muchas veces buscan a doctor Google, buscan en Google o preguntan y vienen con mucha información o con mucha, iba a decir conocimiento, pero realmente muchas veces este exceso de información obtenido de fuentes que no son las adecuadas produce más desinformación que información. Y esto le tenemos que orientar de una manera muy concreta hacia aquellos datos que realmente son útiles. Tenemos que proporcionar respuestas a cada cuestión clínica, no vale con hacer un exoma y aquí están estos resultados. De esta manera, pues bueno, lo que vamos a minimizar es el número de citas con especialistas y sobre todo la movilidad que requieren este tipo de pacientes. Facilitar en la medida de lo posible todas estas tecnologías genómicas. Ahora veremos que lo que hemos hecho es pues, bueno, desarrollar todas las posibles para poder abordar cualquier tipo de solución de una manera fácil y sencilla y sobre todo reducir los tiempos de diagnóstico. También, pues bueno, nosotros con la información proporcionada ayudamos a elegir la tecnología más adecuada en función a nuestra experiencia y en función a la sensibilidad y especificidad que conocemos de cada una de las técnicas que utilizamos. Una interpretación muy clara y muy orientada a la indicación clínica que permita la planificación familiar y planificación reproductiva de los pacientes y, en definitiva, pues bueno, proporciona este diagnóstico genético preciso a los pacientes que les permita pues, poder acceder de una manera creciente a aquellos tratamientos y ensayos clínicos que tengamos en nuestra disposición. Desde el punto de vista práctico, pues bueno, todos sabemos que más o menos estos pasos que serían necesarios para poder llegar a un diagnóstico certero, más o menos están disponibles. Tenemos médicos con muchísima experiencia en genética, tenemos genetic counselors con una gran formación y experiencia en el manejo, y en el manejo de la información y en la transmisión a los pacientes, tecnología, capacidad de interpretación, capacidad de análisis de datos, pero lo que ocurre con mucha frecuencia es que la unión entre estos, digamos, núcleos de información o estas áreas profesionales muchas veces no se realiza de manera eficiente y entonces cada paso demora mucho el proceso. Y sobre todo en muchas ocasiones lo que vemos es que hay muchas personas que tratan de coger atajos, saltarse pasos o saltarse procedimientos, con lo cual, pues bueno, muchas veces se complica la situación de una manera proporcional a la rapidez con la que se pretende ir. En esta situación, pues bueno, nosotros lo que hemos creado a nivel en Igenomics es tratar de ordenar toda esta situación en un único proceso. Todos estos procesos, tanto a nivel de asesoramiento, soporte profesional y soporte científico al médico, asesoramiento genético al paciente, la tecnología disponible en un único laboratorio, toda la capacidad de análisis de datos, de interpretación y pues bueno, poder proporcionar información al médico, tratar de tenerlo todo en un mismo proceso, en un mismo paquete, para el cual el nivel de eficiencia y de unión de cada uno de estos procesos es el máximo posible, con lo cual minimizamos mucho los tiempos y conseguimos la máxima precisión. Pero además, lo que hemos habilitado es que cualquier
laboratorio, cualquier médico, cualquier centro de investigación o cualquier centro sanitario pueda acceder a este proceso en aquellos puntos que considere, bien porque ellos tienen una parte del proceso integrado en su hospital o en su centro, o porque de alguna manera les puede salir en muchas ocasiones más coste eficaz. Es muy frecuente, pues bueno, ver a médicos haciendo extracciones de ADN, haciendo PCRs, rotulando tubos, cuando realmente su expertise, su experiencia es mucho más potente, pues bueno, atendiendo al paciente y sobre todo orientando en el diagnóstico. Entonces, si esto se hace de una manera ordenada, pues bueno, conseguimos incrementar esta eficiencia y que los resultados sean mucho más positivos para el paciente. Y para ello, pues bueno, lo que hemos generado es como una especie de pirámide en la cual pues tenemos Genetic Counselors, tenemos soporte al clínico, un portal de clientes a través del cual se pueda elegir la mejor tecnología posible, también un programa para poder citar con nuestros Genetic Counselors estas consultas para poder orientar, informar y proporcionar conocimiento sobre su enfermedad genética y las alternativas. Y lo que sabemos que, bueno, que en muchas ocasiones las enfermedades son muy complejas, especialmente complejas, y lo que nos dificulta es nos incrementa el nivel de dificultad a la hora de poder establecer un diagnóstico. Y lo que hemos hecho es pues, bueno, una serie de niveles a través del cual pues, bueno, tenemos Genetic Counselors, tenemos a nivel de dirección científica y tenemos también Regional Advisory Boards y un Advisory Boards a nivel global. De esta manera, lo que vamos incrementando es a nivel de conocimiento, a nivel de experiencia y a nivel de expertise específica en determinados tipos de enfermedades genéticas. De esta manera, pues bueno, aquí tenemos el equipo de soporte científico y de asesoramiento genético con Genetic Counselors, managers de laboratorio, directores de distintas áreas de reproducción prenatal, a nivel de tecnología. También, pues bueno, este Scientific Advisory Board que estamos creando en estos momentos con, pues bueno, médicos genetistas, pediatras, de todo tipo y que de alguna manera complementan y cada uno de ellos nos puede aportar un valor muy diferencial en determinados tipos de patologías y enfermedades. Y luego también, pues bueno, lo que hemos desarrollado a nivel tecnológico es todas las tecnologías disponibles para poder analizar análisis de un único gen, en el cual, pues bueno, la mayoría de enfermedades monogénicas, una vez sabemos que el diagnóstico está orientado a este tipo de enfermedades, podemos realizar la secuenciación de un único gen, hacer MLPA para detectar deleciones o duplicaciones, enfermedades asociadas a expansiones como puede ser el X frágil o la enfermedad de Huntington, o ir dirigidos a una mutación concreta que sabemos que está en esa familia o en ese paciente. También, pues bueno, el estudio de microarrays cromosómicos que nos permite detectar grandes alteraciones a nivel de número de copias, de variaciones de número de copias, grandes deleciones y duplicaciones y sobre todo, pues bueno, la parte más de secuenciación masiva que nos permite analizar el exoma completo en un individuo, en aquellos casos en los cuales el fenotipo del paciente no nos permite precisar muy bien cuál puede ser la enfermedad concreta de este paciente, nos da un fenotipo inespecífico, el diagnóstico diferencial en ocasiones es muy complicado y, pues bueno, vale la pena en estos casos analizar todos aquellos genes conocidos para poder ver si en alguno de ellos podemos encontrar alguna variante patogénica que nos permita explicar el fenotipo. Nuestra recomendación en todos aquellos casos en los cuales es posible precisar el fenotipo y orientarlo hacia determinados tipos de enfermedades o grupos de enfermedades, por ejemplo, displasias esqueléticas, cardiopatías, pues en este caso lo mejor es reducir el número de genes porque de esta manera vamos a entrar con mucha más profundidad en el análisis y vamos a ser capaces de obtener mayor información de todas estas variantes de significado incierto que comentábamos anteriormente. Y más o menos este sería un poco el abanico de tecnologías que hemos agrupado por tecnología, pero también por especialidad. Desde el punto de vista práctico, pues bueno, lo que hemos hecho es, también tenemos otra opción muy interesante que es poder preparar y diseñar paneles específicos de determinados tipos de enfermedades, paneles específicos de epilepsias, de ataxias episódicas, pues bueno, con fenotipos muy concretos como una holoprosencefalia, una migraña hemipléjica y esto, pues bueno, esta herramienta nos permite además poder obtener la calidad de secuenciación que vamos a obtener a priori utilizando este panel. Nosotros utilizamos tecnología de Illumina, en cual, pues bueno, lo que vemos es, por ejemplo, que este gen cubrimos el 99,8%, su sensibilidad va a ser muy alta, pero además sabemos que todas las mutaciones descritas en ClinVar y en HGMD también están cubiertas. Esta herramienta además nos permite, pues bueno, como veis aquí a la izquierda, es agrupar estos paneles por especialidad, pero también crear paneles
customizados en base a el fenotipo, bien por HPO, el Human Phenotype Ontology, estos códigos que nos permiten definir más o menos el fenotipo que tiene nuestro paciente y orientarlo, pero también a través de Orphanet y de OMIM. La tecnología que utilizamos es tecnología de Illumina. Actualmente es la tecnología más potente y más que proporciona la mayor sensibilidad tanto a nivel analítica como clínica. Y pues bueno, lo que hemos hecho es una validación, la verdad es que bastante intensa, con un elevado número de muestras para tener una cobertura media de aproximadamente unos 200 por y tener un nivel muy alto, por encima del 99%, para detectar aquellas variantes de interés clínico, tanto de ClinVar como HGMD. Además, podemos ver también variaciones en el número de copias mediante secuenciación masiva y pues bueno, también podemos ver el genoma mitocondrial. Todo esto lo analizamos mediante estas herramientas de análisis que hemos desarrollado internamente y nos permite pues, bueno, ahorrar también bastante tiempo y sobre todo tener una mayor precisión. Y luego un valor que también nos aporta y es a la hora de clasificar las variantes, de acuerdo a los criterios del American College of Medical Genetics and Genomics, atacamos distintas bases de datos de las cuales nos proporcionan una información de mucha utilidad. Por ejemplo, del EXAC, de Barsom, de Mastermind. Y lo que nos proporciona muchas veces, como podéis ver aquí a la derecha, es un nivel de actualización y reclasificación de variantes. La verdad es que es casi, pues bueno, muy rápido. Aquí en este caso, por ejemplo, hace 2 días hubo una reclasificación y hace 16 hubo otra. Y luego, además, otra cuestión también importante es que, pues bueno, actualmente en Igenomics tenemos aproximadamente unos 50.000 exomas analizados, lo que nos permite tener unas frecuencias poblacionales en base de datos que en ocasiones no es lo habitual, porque, por ejemplo, Genome ID, el proyecto 1000 genomas o EXAC tiene muchísimos más genomas secuenciados que nosotros, pero por circunstancias y por análisis poblacionales, en ocasiones tenemos frecuencias que otras bases de datos no tienen. Otro valor añadido es que, aparte de estas bases de datos, nosotros podemos reclasificar nuestras variantes en base a la información que tenemos. Si hemos hecho una segregación familiar, si hemos obtenido información de otra procedencia, nosotros podemos reclasificar en nuestra propia base de datos y tener una mayor evidencia y poder filtrar de una manera más eficaz este grano de la paja que consiste muchas veces en el análisis de un exoma. Al final, en definitiva, lo que estamos construyendo es una base de datos que contiene datos genómicos, datos de las muestras, datos clínicos, también datos procedentes de las bases de referencia, pero luego lo que existe es una retroalimentación muy importante entre el equipo de diagnóstico que hace que esta base de datos se retroalimente tanto con las bases de datos públicas como con la información que tenemos y, sobre todo, la información que estamos generando a través de investigación en el equipo. En definitiva, un poco como resumen, pues bueno, lo que tenemos más o menos esta situación en la cual pues podemos generar en estos paneles orientados a fenotipo de una manera muy precisa, muy orientada a la clínica de nuestro paciente, realizar todo el proceso tecnológico, analizar los datos de una manera, la verdad es que bastante potente y, sobre todo, un tema que, pues bueno, que es muy importante, es a nivel de la interpretación, es donde, en base al conocimiento de una persona, a la experiencia de una persona, pues bueno, ese profesional puede ser mucho mejor. En este caso, nuestra base de datos es la persona en la que va adquiriendo este conocimiento y esta experiencia a través bien de cantidad de datos que vamos introduciendo, pero sobre todo una serie de procesos de Machine Learning e inteligencia artificial que estamos incorporando a cada uno de estos procesos con el objetivo inicial es de ahorrarnos tiempo de análisis, pero sobre todo a la hora pues bueno, de la verdad va a ser dentro de muy poquito tiempo, cuando tengamos un número de exomas muy superior, poder tener una mayor calidad a nivel del análisis en comparación con otras bases de datos disponibles. Y luego, pues bueno, todo esto reflejado en un informe clínico con una interpretación clínica orientada al fenotipo y poder proporcionar información al médico, incluso discutir con él algún hallazgo que hayamos obtenido que no sea que no cuadre exactamente con el fenotipo y poder ver pues bueno, pues si es necesario hacer algún otro tipo de estudio o incluso también poder comunicar directamente con el paciente para explicarle todos estos resultados. Y un poco ya para acabar, pues bueno, comentaros Igenomics, que es, pues la mayoría de los que estéis aquí estaréis pues bueno, atendiendo al seminario, bien porque probablemente hayáis conocido a Igenomics previamente su trayectoria profesional,
como sabréis, pues bueno, Igenomix es una empresa líder en test genéticos y se ha fundamentado básicamente en los últimos años en convertirse en una empresa líder en genética reproductiva. En base a esa experiencia, en base a ese conocimiento tecnológico de las bases genéticas de las enfermedades y de la capacidad de análisis, pues bueno, lo que hemos desarrollado esta nueva unidad que para complementar, y lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, Igenomix tiene más de 20 años de experiencia, está presente en cerca de 80 países, tenemos actualmente 25 laboratorios a lo largo de todo el mundo, más de 600 profesionales, de los cuales, pues bueno, un porcentaje muy amplio son doctores en investigación y, pues bueno, basado todo en una gran cantidad de publicaciones científicas. Esta presencia a nivel mundial, pues bueno, también se repercute a nivel de la calidad. Tenemos, pues bueno, distintas acreditaciones y certificaciones en los distintos laboratorios del mundo y, pues bueno, un poco la propuesta de valor de Igenomix es principalmente partiendo de estas evidencias científicas, de muchos de estos desarrollos y de este portfolio que hemos desarrollado está basado en desarrollos propios, investigaciones realizadas por el propio equipo de Igenomix y con ello, pues bueno, lo que pretendemos es tratar de abordar todo este soporte personalizado y el valor añadido en base a, pues bueno, a aplicar herramientas digitales, proporcionar asesoramiento genético, hacer paneles e informes a medida y sobre todo, pues bueno, estos informes clínicos personalizarlos mucho en cuanto al paciente y al médico. Importantísimo para nosotros es, pues bueno, todo esto está soportado en esta capacidad científica del equipo liderado por el doctor Carlos Simón y, pues bueno, es algo que también nos interesa mucho y, pues bueno, también nos animamos a pues, tenernos en mente como un potencial partner a nivel de investigación o de desarrollo de cualquier tipo de aplicación que pudiera ser de interés para vuestros pacientes. Estamos desarrollando en estos momentos un portal clínico en la cual, pues bueno, podamos acceder a obtener la información de todas estas enfermedades genéticas y las tecnologías para facilitar básicamente la elección de la tecnología más adecuada para nuestro paciente. Y luego, pues bueno, también estamos desarrollando muchos cursos de todos los niveles, cursos más básicos, cursos más avanzados, tanto del mundo de la reproducción como de enfermedades raras, dirigidos, pues bueno, tanto a pacientes como a clínicos. Y pues bueno, todo esto lo hemos desarrollado en este último año, teniendo en cuenta que también hemos pasado una pandemia, gracias a todo este equipo, pues que ha contribuido de una manera muy eficaz y muy potente al desarrollo de pues bueno, esta unidad dirigida a obtener este diagnóstico de precisión y sobre todo, pues bueno, darles las gracias a ellos y dar las gracias a todos vosotros por la atención. Si tenéis alguna pregunta o necesitáis algún tipo de aclaración, estamos Muchas aquí dispuestos gracias, para... Javier. Siempre es un gusto escucharte hablar. Tenemos varias preguntas. De antemano les pido disculpas a todos porque no creo que lleguemos por el tema del tiempo a contestarlas todas, pero te voy soltando algunas un poco al azar y lo que vamos a hacer es vamos a tratar de responderles a todas las preguntas que queden sueltas por correo electrónico a la brevedad posible, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacen, Javier, es si es que usamos cloud computing para los datasets. ¿Qué nos Ujú. puedes decir de eso? Sí, hemos desarrollado una plataforma de cloud para poder, a ver, nosotros lo que utilizamos es servidores en cloud, en nube y también servidores locales, sobre todo porque el manejo de estos datos son archivos muy pesados. Lo procesamos a nivel interno, a nivel de diagnóstico, lo que proporcionamos es un informe y los datos realmente están bastante filtrados. Podemos compartir esta información. Si queremos los datos brutos, también lo podemos compartir. Y en este sentido, pues bueno, sí que tenemos unas herramientas dispuestas o sea, realmente orientadas a este intercambio de ficheros de una manera rápida y eficaz. Muy bien. Una segunda pregunta es, ¿desde cuándo podemos acceder ya a los servicios de diagnóstico? ¿Ya están Ujú. operativos, a lo que se puede acceder? Exacto, sí. Todos los diagnósticos, todos los procesos de diagnóstico están activos completamente. Tanto, bueno, todo lo que es single gene, que son técnicas, pues bueno, muy artesanales de análisis de un gen, una expansión particular y sobre todo, pues bueno, lo que está funcionando de una manera, la verdad es que bastante eh, rutinaria y con un rendimiento muy alto, es toda la parte de secuenciación masiva. Actualmente, pues bueno, tenemos procesos de secuenciación muy ajustados en tiempo y estamos consiguiendo dar resultados en torno a 12-15 días de tiempo. La verdad es que estos son unos plazos muy ajustados.
Muy bien. Ya preguntas cortas, digamos, de estudios específicos. ¿Qué exámenes de herencia por tripletes ofrecen por gen o por conjunto de genes? Vale, sí, esto normalmente lo ofrecemos por gen. Normalmente estamos ahora planteando el poder hacer juntar todas estas técnicas en un único proceso por una cuestión sobre todo de eficiencia en el laboratorio. Pero realmente, pues bueno, por ejemplo, un X frágil, cuando te viene orientado por el clínico, no tiene nada que ver con una ataxia de Friedreich, con una enfermedad de Huntington, una ataxia espinocerebelosa. O sea, normalmente lo realizamos por petición. Bien orientado, pues bueno, tal enfermedad, eh, tal análisis de tripletes y realizamos la técnica específica de esa expansión. Muy bien. Cuando se hace la secuenciación del WES, del exoma completo, Ujú. ¿incluye la secuencia de ADN mitocondrial? Ujú. Exacto, sí, sí que lo vemos, se ve bien. Lo que no tenemos todavía es definido. Esto es una cuestión importante. Yo digo no tenemos todavía definido porque nosotros nos dedicamos mucho al tema de validación. O sea, el problema que tenemos con el mitocondrial es que hay una situación de heteroplasmia en muchas ocasiones, lo que nos dificulta el diagnóstico. Pues en pequeños porcentajes de la mutación, pues nos puede a lo mejor costar o dificultar un poco lo que es el análisis. Esto lo estamos validando porque realmente la secuenciación masiva nos permite a ir por debajo de un 10%, a detectar mutaciones por debajo de un 10% con una eficacia muy alta. Entonces, tenemos la seguridad de que lo vamos a ver, pero no tenemos la certeza experimental porque tenemos tenido un volumen suficiente de muestras con este tipo de situaciones. Muchos laboratorios este problema no se lo plantean. Dicen que sí y ya está. Nosotros podemos decir que sí, sí que vemos el ADN mitocondrial, pero nos gustaría poder medirlo a nivel de sensibilidad y especificidad para poder dar este parámetro. Muy bien. Un par más. Nos preguntan, me gustaría saber si hacen análisis de secuenciación mediante paneles o exoma prenatal y array también. Sí, a nivel prenatal también hemos hecho todo, bueno, todos estos desarrollos tecnológicos los podemos, perdón, lo podemos aplicar a cualquier ámbito eh, a cualquier ámbito del ciclo de la vida y a cualquier circunstancia clínica. En el caso del prenatal, la principal limitación que tenemos es el tiempo. Eh, Podemos hacerlo tanto por biopsia corial como por amniocentesis. En estos casos siempre recomendamos contactar con el laboratorio antes para poder planificarlo y que no haya una demora en ninguno de los pasos. Hay veces que un pequeño retraso de un día en cada una de las etapas nos hace que nos demoremos una semana y esto a nivel de los plazos prenatales, pues bueno, puede comprometer un estudio. Con vellosidad corial vamos muy tranquilos, muy seguros. Problema de la ansiedad, pues bueno, para la gestante de tener el resultado lo antes posible, pero sobre todo lo que nos preocupa es eso, poder dar un resultado en los plazos gestacionales adecuados. Cualquiera de las técnicas lo podemos aplicar a nivel tanto de líquido amniótico como de biopsia corial. Perfecto. Una pregunta bastante interesante y de paso yo también aprendo un poco. ¿Se espera que el nuevo genoma completo sea el nuevo genoma 39 o vamos a seguir usando el 19? Ajá. Vale, aquí hay una cuestión que ya no es técnica ni de actualización, es informática. El problema que tenemos es estas herramientas que hemos visto de anotación y de clasificación de variantes, cada vez que pasamos y hacemos una actualización de genoma, eh, requiere una traducción de todas estas variantes. Entonces, estos son procesos que ahora estamos también en otra, se está cambiando, creo que va a salir, no sé si será en julio o en agosto, más o menos, es cuando suele salir el nuevo release del nuevo genoma, sobre todo ahora con el artículo este que ha salido recientemente. Pero aquí hay una demora en cuanto a que las herramientas informáticas nos permitan poder anotar perfectamente, sin dudas, las variantes. Entonces, la mayoría de herramientas de análisis se resisten a hacer este cambio precisamente por eso, por esta traducción de un genoma a otro. Muy bien. Estoy viendo varias preguntas, ya es un poco escapando, digamos, la parte de Javier, sobre costos, sobre si la consejería tiene costo o el precio de algunas pruebas específicas. Ujú. Sobre todo con el tema del costo, yo le recomiendo contactarse con su Genomics local, ¿no? Una de las cosas que mencionó Javier y en algo que estamos bastante enfocados es de ser locales y tener los laboratorios locales
para poder traer el costo lo más bajo posible, ¿no? Entonces yo le recomiendo contactarse con el Igenomics local o el Igenomics más cerca. Siempre pueden, y siendo esta una charla bastante regional, pueden escribir al mail de GC, de Genetic Counselor Latam, @igenomics.com, ¿no? Ya sea preguntas científicas sobre cualquier prueba que necesiten realizar, si la hacemos o no la hacemos, pueden consultarlas ahí directamente. Es una línea directa para los consejeros genéticos, y cualquier cosa sobre precios, ellos nos pueden derivar a la parte administrativa lo que necesiten, y nosotros podemos escribirles directamente. Así que les recomiendo, sobre todo para la parte económica, la parte logística, escribirnos un correo y lo podemos recibir. Lo que sí le podemos decir es que podemos recibir actualmente muestras de toda América Latina, desde Argentina hasta México, de cualquier país. Así que en donde estén, podemos atenderlos. Ya estamos un poco cortos de tiempo, así que vamos a dar a la última pregunta. Nos escriben si es que ya recibimos muestras de saliva o hisopado, porque para los niños es un poco complicado. ¿Estamos Ujú. recibiendo ya muestras de saliva? Sí. A ver, muestras de saliva y de hisopo podemos obtener, podemos analizar perfectamente. Nos preocupan algún tipo de, por ejemplo, las expansiones, en ocasiones es delicado, porque la calidad de la muestra de saliva no es la misma que la de sangre. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que podemos tener un poco de compromiso, aquí nosotros siempre vamos al máximo nivel de calidad y tener una sensibilidad muy alta. Cuando tomamos muestras de saliva, esto es una cuestión técnica, pero ya es algo, eh, lo que ocurre es que en esta muestra hay tanto ADN de la persona como una cantidad de ADN bacteriano y de todo tipo impresionante. Entonces, esto lo que nos hace es, pues bueno, cuando secuenciamos, hay un 5, un 10% de genoma que estamos secuenciando y que no es el humano. Entonces, hay veces que interfiere. ¿Dónde puede darnos problemas? En el tema de las copy number variation, el tema de las CNVs, y en temas de, pues, que sean de cuantificación, como por ejemplo a nivel mitocondrial, si hubiera heteroplasmia. Entonces, se puede ver, esto estoy poniendo excepciones que pueden ocurrir, pero siempre que se pueda, la recomendación sería obtener sangre, porque la calidad y la sensibilidad que vamos a tener va a ser la máxima, y que es un poco lo que queremos en Igenomics, tener este mayor sensibilidad posible. Con saliva puede, en ocasiones y en determinadas circunstancias, podemos tener una pequeña pérdida de sensibilidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier. Siempre es un gusto, como te mencioné, escuchar tus charlas. Les quiero agradecer a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por estar acá. Como pueden haber visto, ahora Igenomics es una nueva opción en lo que es diagnóstico de precisión. Las consultas, las pruebas o lo que puedan necesitar, cuenten con nosotros. Como pueden ver, hay un equipo bastante íntegro en lo que es el diagnóstico de precisión y esa nueva división.